Mm, Para mí es muy grato presentar al colega Jorge Bejarano Useche, quien es triplemente egresado nuestro del pregrado, pues de la maestría en cotitulación con la Universidad de Poitiers. Y también, felizmente, es nuestro egresado del departamento del programa de doctorado. Y pues hoy nos va a hablar sobre Bersón, ¿no? Sobre Bersón. Bueno, muchas gracias, Jorge. Tienes la palabra. Muchas gracias, profesor. Eh, Primero que todo, muchas gracias al Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle por abrir estos espacios, fomentarlos, fortalecerlos, muy necesarios. En particular, muchas gracias al profesor Julio César Vargas, quien fue el que impulsó de forma más, eh, de forma, digamos, tuvo la iniciativa de esto y fue el que estuvo al frente de la gestión de todo esto. Entonces, muchas gracias. Bueno, para esta ocasión he escrito un texto que he titulado La realidad, dado que nos convoca el tema de la realidad, el problema de la realidad filosófico, la realidad como imagen en materia y memoria de Bergson. Quiero hacer una advertencia preliminar, y es que este texto está sustentado a lo largo pues, del mismo con bastantes referencias que buscan sustentar las afirmaciones, los planteamientos, pero por cuestiones de tiempo y de ritmo de la lectura las voy a obviar, por lo cual si tienen alguna duda, pues en el momento de las preguntas podremos abordarlas. Bueno, dice, Henri Bergson, eminente filósofo francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927, en el segundo prólogo a la séptima edición francesa de su libro llamado Materia y Memoria, prólogo escrito 15 años más tarde a la publicación original del libro, en 1896, plantea de forma directa y contundente, quizás a causa de los malentendidos que había suscitado su libro, una alternativa al problema filosófico clásico del dualismo entre materia y espíritu, para responder al problema general sobre la realidad. Así, la realidad no sería algo escindido entre materia y espíritu, cuerpo y alma, res extensa y res cogitans. Más que pertenecer a un dualismo, la realidad pertenecería a un monismo, a una univocidad del ser compuesta a su vez de materia y espíritu, y que Bergson califica novedosamente ya no como ser, sino como imagen. Así nos dice en ese prólogo desde el inicio. Lo cito. Es falso reducir la materia a la representación que tenemos de ella, falso también hacer de ella una cosa que produciría en nosotros representaciones, pero que sería de otra naturaleza que éstas. La materia para nosotros es un conjunto de imágenes, y por imagen entendemos una cierta existencia que es más que lo que el idealismo llama una representación, pero menos que lo que el realismo llama una cosa. Una existencia situada a medio camino entre la cosa y la representación. Esta concepción de la materia es simplemente la del sentido común. Se asombraría mucho un hombre ajeno a las especulaciones filosóficas si se le dijera que el objeto que tiene delante suyo, que él ve y toca, no existe más que en su espíritu y por su espíritu, o incluso, más generalmente, no existe más que por un espíritu, como pretendía Berkeley. Nuestro interlocutor sostendría siempre que el objeto existe independientemente de la conciencia que lo percibe. Hasta allí la cita de Bergson. Así, entre ser y ser percibido, entre el objeto y el sujeto,
entre lo que existe en sí y lo que existe para sí, o sea, entre la cosa y la representación, o entre un realismo que dice que la verdadera realidad de las cosas es de otra naturaleza a cómo las percibimos o a cómo se nos aparece, y por lo tanto su realidad siempre nos sería inaccesible, y un idealismo que dice que la realidad íntima de las cosas está en cómo las pensamos y en cómo nos las representamos, presuponiendo una identidad entre ser y pensar. Bergson nos indica que, más allá de ese dualismo que él considera que se funda en dos tesis igualmente excesivas, existe una única realidad que puede ser designada bajo la noción de imagen o de conjunto de imágenes, con el fin de dar respuesta a esa naturaleza interna de la materia y del espíritu, de su mutua relación y conexión, de su mezcla, su singularidad, su inmanencia, la cual constituye, a fin de cuentas y a su parecer, a la realidad misma. Ahora bien, es importante resaltar que lo que nos indica Bergson en este prólogo ha sido históricamente interpretado como un nuevo tipo de realismo, es decir, como algo que se ubicaría en uno de los dos extremos de la realidad, su carácter objetivo o de un en sí, que sería propio esta vez a las imágenes. Es decir, que históricamente la filosofía de Bergson ha sido considerada como una filosofía tendiente hacia el extremo de un realismo objetivo más que subjetivo, un realismo también calificado a veces como ingenuo, por su sustento en el sentido común y en creer que existe una experiencia originaria pura, genuina, descontaminada y que sería exterior a lo que han sido históricamente las teorías excesivas de los filósofos, idealistas, racionalistas, empiristas, realistas, etc. En ese sentido, por ejemplo, Jean-Paul Sartre dice, lo cito, para el realismo bergsoniano, la cosa es la imagen, la materia es el conjunto de imágenes, hasta ahí la cita. Y Maurice Merleau-Ponty afirma que, cito, al realismo de los sabios, él, Bergson, va a sustituir otro realismo, fundado sobre la preexistencia del ser total. El percipi, o la percepción, se deduce del esse, o del ser, por degradación y recorte. Una imagen puede ser sin ser percibida. Bergson deduce lo percibido del ser, en lugar de admitir un primado de la percepción, como estuvo tentado de hacerlo, es decir, un tipo de existencia intermediaria entre lo en sí y lo para sí. Hasta ahí la cita de Merleau-Ponty. En resumidas cuentas, habría un realismo bergsoniano, pero esta vez sería un realismo de las imágenes. Sin embargo, nosotros aquí nos preguntamos, ¿hasta dónde es eso cierto? ¿Hasta dónde el planteamiento de la realidad como imagen en materia y memoria de Bergson tiende o se inclina más hacia un realismo que hacia un idealismo? ¿Se ha entendido lo suficientemente bien lo que plantea Bergson en ese libro o, por el contrario, su pretensión de dar claridad con ese nuevo prólogo, escrito 15 años más tarde a su publicación original, no dejó aún más confusión de la que ya había? ¿Qué entiende Bergson con una existencia o realidad en sí de la imagen, existencia que sería igualmente irreductible, tanto a un realismo como a un idealismo? A través de esa hipótesis bergsoniana, la filosofía se saldría verdaderamente de los impases que la condenan, sea hacia un realismo objetivo, sea hacia un idealismo subjetivo. De entrada, vamos a afirmar que las interpretaciones de Sartre y de Merleau-Ponty son exactas, solamente que aquí, a modo de aporte a la cuestión, vamos a precisar que esas interpretaciones aún estarían incompletas. En efecto, como decía Merleau-Ponty, para Bergson la percepción no es más que el recorte o la selección de un conjunto limitado y finito de cosas con respecto a un todo, de tal modo que entre la percepción y las cosas solamente habría diferencias de grado. De ahí su doble expresión en la anterior cita de degradación y recorte. Así, por ejemplo, según Bergson, en la percepción consciente no hay el objeto percibido más su representación,
sino el objeto percibido menos todo lo que no le interesa a esa percepción. En la percepción consciente, entonces, no hay más, sino menos. Es decir, la conciencia no añade nada a las cosas mismas, por ejemplo, su representación, sino que resulta ser un principio de supresión de todo lo demás, de todo lo que no le interesa, para que sea posible la percepción. La percepción sería de ese modo un principio de limitación y de delimitación, y la conciencia no sería más que una opacidad o una pantalla negra que ayudaría a ese recorte y a esa delimitación, o sea, a aislar el objeto respecto del todo o respecto de todo lo demás. Todo eso demás que para un cuerpo, un cerebro o una conciencia actualmente percipientes deviene una percepción posible o una percepción virtual, asegurando así la diferencia de grado existente entre ser y ser percibido, o entre las cosas concebidas como percepciones posibles y las cosas actualmente percibidas. De otro modo, no se podría dar la continuidad entre las percepciones. La percepción misma no podría avanzar un palmo ni ser tan siquiera posible en la experiencia. Por lo tanto, las cosas serían en sí mismas, insistimos en ello, percepciones posibles o virtuales para un cuerpo y para una conciencia, considerados ambos por Bergson como centros de acción, que actualmente perciben solamente una parte, un trozo de realidad, aquella parte o aquel trozo que actualmente le interesan y que les es útil. Entonces, la conciencia para Bergson no es esa conciencia clásica o incluso fenomenológica que con su, comillas, linterna mágica, con su intencionalidad o su voluntad iluminaría o desocultaría la realidad interna de las cosas y de la cual dependería incluso su revelación hasta en un sentido fotográfico. Por el contrario, en Bergson se puede afirmar perfectamente que las cosas en sí mismas ya están reveladas, o para ser más exactos, que las cosas en realidad no necesitan ser reveladas. En tanto que imagen, la realidad misma es lumínica, o dicho de otra manera, la materia en sí misma, en tanto que imagen, ya es luz y vibración, sin necesidad de nada que la alumbre desde fuera de sí misma y de lo cual dependa. Por lo tanto, lo que hace la conciencia, sin añadir nada a las cosas mismas, por ejemplo, con sus representaciones, es que esa luz o esa vibración no pase de forma translúcida ni inmediata, sin una resistencia, a saber, la opacidad o la pantalla negra, capaz de aislar una de sus caras o uno de sus lados. Precisamente la cara o el lado de las cosas que le interesa y que le es útil, discriminando todo el resto. Sin esta característica limitativa de la percepción, según Bergson, no podríamos percibir y ni siquiera habría necesidad de pensar o concebir. Coincidiríamos con lo translúcido de la materia misma, en una especie de mancha de luz indiferenciada y sin forma, con su infinita variación de vibración, con su movimiento infinito o absoluto, presentándose al mismo tiempo, cito, recíprocamente todas sus caras, lo que equivale a decir que actúan y reaccionan entre ellas a través de todas sus partes elementales y que ninguna en consecuencia es percibida ni percibe conscientemente. Está ahí la cita de Bergson. Así, el pensamiento surge históricamente por la necesidad de completar ese, comillas, todo, ese todo del que carece la percepción. Por ejemplo, la idea completa la realidad ahí donde la percepción solamente nos brinda particularidades, trozos y contingencias, un lado o una cara de las cosas, apenas unas cuantas, sin poder nunca así percibir todas las caras o todos los lados al mismo tiempo, como tampoco todos los elementos constituyentes de las cosas sin caer en la confusión o en la coincidencia misma con la materia. Ahora bien, dicho esto, la hipótesis que queremos plantear aquí y que vendría a completar las interpretaciones exactas y correctas de Sartre y Merleau-Ponty es que el susodicho realismo bergsoniano implicaría al mismo tiempo una presuposición recíproca
entre la realidad de las imágenes y la realidad de una imagen particular especial, la de la acción corporal. Es decir, no vamos a defender hasta el final un exclusivo realismo de parte de las imágenes que existirían en sí mismas e independientes, como lo hacen Sartre y Merleau-Ponty, sino que vamos a considerar que al final de cuentas, en la filosofía de Bergson, sí existe una dependencia de las imágenes con respecto a un centro de acción particular y privilegiado que sería el cuerpo, y más fundamentalmente el cuerpo viviente. Es decir, que el cuerpo como centro de acción resultaría fundamental, filosóficamente hablando, para la concepción de la realidad como imagen en el libro Materia y Memoria de Bergson. Ahora bien, esa hipótesis, a modo de aporte, no es nuestra, es de Nicolas Cornibert, actual filósofo francés de renombre en estudios bergsonianos, y que está planteada en su libro Imagen y Materia, estudios sobre la noción de imagen en Materia y Memoria de Bergson, publicada en 2012, y que es resultado de su tesis doctoral con la Universidad de Poitiers, sustentada en 2006. Así, la tesis de Cornibert consiste en afirmar que la realidad como imagen y por lo tanto como fundamento comportaría una circularidad entre la imagen misma y la acción de un cuerpo vivo particular. Nos dice Cornibert, lo cito. No hay perceptibilidad real o virtual más que corporal. El cuerpo se da, por así decirlo, como el nuevo trascendental de un pensamiento del ser percibido. Pero erigir el cuerpo en trascendental no tiene sentido sino en la medida en que él constituye el lugar mismo de la acción. Lo que Bergson busca pensar en el cuerpo es efectivamente la acción de la cual él es el foco originario. Por consiguiente, la necesaria presuposición de las imágenes no es otra que el correlato indispensable de, cita Cornibert a Bergson, la necesidad en la que estamos de vivir, es decir, en realidad, de actuar. Cierra la cita de Bergson. La imagen supone la acción, que supone a su vez recíprocamente la imagen. Hasta ahí la cita de Cornibert. ¿Cómo llegó a esta conclusión Nicolas Cornibert? Nos proponemos entonces aquí reconstruir su argumentación para llegar a esa necesaria presuposición recíproca entre imagen en sí y acción para sí. De un lado, es totalmente factible y exacto seguir la interpretación que vimos de Sartre y de Merleau-Ponty, como ya dijimos, la cual se desprende lógicamente del prólogo que referenciamos de Bergson y el cual nos conduce a deducir un realismo bergsoniano que ya no sería un realismo de la cosa en sí, del noúmeno en sentido filosófico, sino un realismo de las imágenes tal y como se nos aparecen, sin que ello derive en una fenomenología. Y es que para Bergson todas las cualidades que atribuimos y creemos internas a los objetos pertenecerían realmente a esos objetos, porque ya no se trataría de objetos puros, esenciales, de una naturaleza diferente a cómo las percibimos y concebimos o a cómo se nos aparecen, sino que se trataría de, como él dice, objetos en sí mismos, objetos que en sí mismos son pintorescos. Así, continuando con la cita inicial sobre el interlocutor de sentido común, que no duda de la existencia independiente del objeto, en su experiencia y su sentido, continúa diciendo Bergson, lo cito. Por otra parte, sorprenderíamos también a ese interlocutor diciéndole que el objeto es totalmente diferente de lo que distinguimos en él, que no tiene ni el color que el ojo le atribuye, ni la resistencia que la mano encuentra en él. Este color y esta resistencia están para él en el objeto, no son estados de nuestro espíritu, son elementos constitutivos de una existencia independiente de la nuestra. Así pues, para el sentido común, el objeto existe en sí mismo y por otra parte, el objeto es en sí mismo tan pintoresco como lo percibimos. Es una imagen, pero una imagen que existe en sí. Hasta ahí la cita de Bergson. En definitiva, lo que nos importa aquí, y es a lo que nos quiere llevar Bergson con sus planteamientos en su libro Materia y Memoria, es que no podemos negar ni evitar la necesaria existencia de las imágenes y su presuposición a la hora de pensar, concebir,
sentir, actuar o experimentar, como cuando Bergson nos dice, cito, heme aquí pues en presencia de imágenes, en el sentido más vago en que pueda tomarse esta palabra, imágenes percibidas cuando abro mis sentidos, inadvertidas cuando los cierro. Todas estas imágenes obran y reaccionan unas sobre otras en todas sus partes elementales según leyes constantes, que llamo las leyes de la naturaleza. Hasta ahí la cita. La cuestión que surge entonces es la siguiente. Si para Bergson es evidente que todas las imágenes obran o actúan y reaccionan siguiendo leyes constantes, ¿por qué sería necesario establecer, como lo dice Cornibert, una disociación entre las imágenes tal y como existen en sí mismas y la acción de un cuerpo particular, si este cuerpo es igualmente una imagen más entre las imágenes? ¿Por qué salirse del en sí de las imágenes, realismo bergsoniano, hacia un para sí de las mismas en una conciencia o un centro o un foco pretendidamente originario de acción del cual dependerían en cierto grado esas mismas imágenes? Dicho de otra manera, si como dice Bergson, las imágenes no están en el cerebro, sino que el cerebro está entre las imágenes, siendo el cerebro en sí mismo, en tanto que realidad material, una imagen más entre otras, ¿por qué darle un privilegio a nuestro cuerpo vivo, a nuestro cerebro, a nuestra percepción y al final de cuentas a nuestra subjetividad, si todo no es más que un asunto de imágenes? El propio Bergson nos da la respuesta en su libro, porque en tanto que seres vivientes, a diferencia de otras imágenes, nosotros somos la expresión de un centro de indeterminación. Esa es expresión de Bergson. Es decir, en tanto que seres vivos somos imágenes especiales entre las demás imágenes, pues en nosotros, o sea, desde los seres más elementales de la vida, los seres unicelulares, hasta las formas más complejas, la acción de la materia o de las imágenes no pasa de forma inmediata y completa, sino que dicha indeterminación establece una separación, un desvío, un momento de espera, una desaceleración, lo que en francés filosóficamente se llama un écart, un hiato o un vacío que los griegos llamaban klinamen, entre la acción y la reacción de la materia. Es decir, que cuando se afirma que todos son imágenes, no por ello se deduce que todas las imágenes son iguales o son las mismas desde el punto de vista de la materia. Hay materias más complejas que otras, diferentes de otras. En ese sentido, Bergson clasifica las imágenes entre aquellas que tienden a ser más simples, hasta lo puro homogéneo de la materia misma, hasta las más complejas, en lo puro heterogéneo del espíritu o de la duración, y dicha complejización sucede gracias y en función de ese centro de indeterminación propio a todo ser vivo. Lo que cada vez se complejiza más es esa distancia entre una acción y una reacción, una especie de agudización o de intensificación de esa diferencia, donde la vida va tomando cada vez más la forma de un cerebro cuya función únicamente para Bergson es la de complejizar el movimiento, o sea, los mecanismos de receptibilidad con respecto a los mecanismos de ejecución o de respuesta, en últimas de acción. Y cito a Bergson: el cerebro no debe pues ser otra cosa en nuestra visión que una especie de oficina telefónica central. Su papel es el de dar la comunicación o el de hacerla esperar. No añade nada a lo que recibe, pero como todos los órganos perceptivos envían allí sus últimas prolongaciones, y como todos los mecanismos motores de la médula y del bulbo tienen allí representantes acreditados, constituye realmente un centro en el que la excitación periférica se pone en relación con tal o cual mecanismo motor, elegido y no ya impuesto. Por otra parte, debido a que una multitud de vías motrices pueden abrirse todas a la vez en esta sustancia, por una misma conmoción venida de la periferia, esta conmoción posee la facultad de dividirse allí al infinito y en consecuencia perderse en reacciones motrices innumerables, simplemente nacientes. De este modo, el papel del cerebro es tanto el de conducir el movimiento recogido
a un órgano de reacción elegido, como el de abrir a ese movimiento la totalidad de las vías motrices para que esboce allí todas las reacciones posibles de las que está preñado y para que se analice él mismo al dispersarse. En otros términos, el cerebro nos parece un instrumento de análisis en relación al movimiento recogido y un instrumento de selección en relación al movimiento ejecutado. Pero en un caso como en el otro, su rol básico se limita a transmitir y a dividir el movimiento. Y ni en los centros superiores de la corteza, ni en la médula, los elementos nerviosos trabajan en vista del conocimiento. No hacen más que esbozar de un solo golpe una pluralidad de acciones posibles u organizar una de ellas. Es decir, que el sistema nervioso nada posee de un aparato que serviría para fabricar o aún para preparar representaciones. Hasta ahí la cita de Bergson. El cerebro está pues todo del lado del movimiento, de la acción, de la materia. Ahora bien, la materia no solamente es definida en la filosofía de Bergson como conjunto de imágenes, sino también de forma más metafísica, tal y como se puede ver en una obra posterior a Materia y Memoria, como lo es La evolución creadora, como el reino de la necesidad. Necesidad entonces de la imagen, necesidad de presuponer siempre una imagen. Cito, la imagen se afirma, esta cita es de Cornivert, la imagen se afirma como el presupuesto infranqueable de toda operación discursiva, como el referente último e irreductible de todo acto del lenguaje en relación con la materia, es decir, con la exterioridad en general. Esta es la cita de Cornivert. Es decir, que sin materia, sin imágenes, no habría exterioridad. Nada se afirmaría de antemano como necesario para el despliegue de una lógica mínima de la existencia en función de las mencionadas leyes eternas o constantes de la naturaleza. Y la vida, que se expresa a través de los seres vivientes y cuyo grado de complejización se acrecienta con el cerebro, es definida a su turno por Bergson como la libertad, como la inserción de grados de libertad o de contingencia en medio de las leyes de la necesidad de la materia. Así, los centros de indeterminación van como minando la realidad para volverla cada vez más imprevisible, más compleja, más rica, más creadora, más dinámica y menos estática o inerte. Es decir, en definitiva, más libre y menos mecánica o determinista. En el límite, la vida expresaría una, cito, creación continua de imprevisible novedad que parece proseguirse en el universo. Está ahí la cita de Bergson. Entonces, hay evidentemente un privilegio de la imagen viviente con respecto a las demás imágenes. Si bien las imágenes habían sido definidas como ese vaivén entre lo en sí y lo para sí, como ese carácter relacional y dinámico entre un realismo y un idealismo, entre la cosa y la representación, pareciera que la actividad propiamente viviente es, según Nicolas Cornivert, igualmente clave y fundamental para la realidad de las imágenes. Así, hemos visto que en un primer momento es evidente y exacto el realismo bergsoniano al plantear un en sí de las imágenes como independientes de cualquier percepción particular o de cualquier sujeto, pero se torna igualmente decisivo para esas imágenes el centro de acción, particular de la imagen viviente, del cuerpo, por lo cual Cornivert nos dice, lo cito, si aparecer o imagen o luz hay, es necesario entonces igualmente un sujeto del aparecer, es decir, un sujeto para la totalidad de las imágenes. Si no, ¿qué sentido tiene hablar de imágenes, de aparecer, de visibilidad? Si el sujeto de las imágenes está siempre de antemano ordenado a una perspectiva parcial, ¿de dónde procede este acceso paradójico a la totalidad de las imágenes? Y es pues la acción la que constituye el vínculo que permite al autor saltar del yo al mundo, más allá de su distinción, de modo que la caracterización de la realidad o de la materia como conjunto de imágenes, lejos de tener una función ontológica de partida, solo procede de la consideración rigurosa de la potencia de actuar propia de lo viviente. La originalidad del planteamiento de Bergson en el plano formal
consiste precisamente en que también está en consonancia con la continuidad de esta potencia que atribuye al sentido común. Y es el esquema de la acción, como lo hemos presentido, el que justifica en última instancia el estatuto de la imagen entre cosa y representación. Ahora bien, dice Cornibert, ¿cuál es el foco originario de esta acción sino el cuerpo? Hasta ahí la cita de él. Y ya para concluir, podemos decir entonces que es la acción la clave de la unión entre el en sí y el para sí, entre el yo y el mundo en la noción de imagen o en la noción de realidad concebida como imagen en la filosofía de Bergson. Imagen entonces en sí misma actuante y para sí misma igualmente obrante, cuya diferencia entre lo en sí y lo para sí sería solamente de grado y no de naturaleza. Es decir, se trataría de una sola y misma realidad concebida como imagen y como selección de imágenes para un cuerpo que actúa y cuyo grado de acción o grado de complejización de la acción entre un estímulo y una respuesta, entre un movimiento recogido y un movimiento ejecutado depende en el cerebro del grado de pertenencia o de correspondencia con lo que Bergson llama el acto libre. En últimas depende, en una gradación infinita de múltiples matices, a la vez de una necesidad objetiva de las imágenes, de la exterioridad, de la materia y de una libertad subjetiva del propio cuerpo viviente, de la interioridad y del espíritu, siendo todos ellos a la vez imágenes acción, imágenes percepción e imágenes afección. Como decía Merleau-Ponty, degradación y recorte de lo real, de, en últimas, una misma realidad para todos los cuerpos y para todas las almas, o sea, en sentido bergsoniano, para todas las imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Bejarano, por esta presentación tan ilustrativa de la filosofía de Bergson. Tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Profesor. Yo haría una pregunta de quien no conoce el pensamiento de Bergson precisamente, y es esta. Usted ha hablado de materia y de imagen. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia real entre materia e imagen? Porque además, en la relación del sujeto con el mundo, usted también afirmó que el cerebro o el sujeto era imagen. Entonces, ¿cómo entiende uno la relación de una imagen con otra imagen y las puede diferenciar? Muchas gracias, profesor. Sí, pues yo indiqué en el texto que es del lado de la vida expresada en los seres vivientes o en los organismos vivientes, desde los más simples, los unicelulares, hasta los más complejos, que la vida lleva a cabo un movimiento de diferenciación. Es decir, que estas imágenes van ganando en complejidad unas en relación a otras porque los movimientos son cada vez más imprevisibles o, como lo dice Bergson, más libres, ¿no? más propios de un acto libre cuya definición es que está por fuera de este determinismo, digamos, que parece encontrarse pues, en la materia como conjunto de imágenes. Entonces, entre la acción y la reacción, que a nivel de la materia, por ejemplo, inorgánica, los seres, digamos, los elementos inorgánicos, es inmediata, Bergson dice que es translúcida, o sea, no hay una separación entre acción y reacción, sino que todo sería acción a nivel de la materia. En los seres vivientes se va generando unos centros de indeterminación que también a través de eso uno define el cerebro, que hacen que eso translúcido que es en la materia en sí misma como imagen
empiece a generarse una opacidad que es la génesis de la percepción. O sea, sin esa opacidad o eso que yo llamé pantalla negra, que es propia del ser viviente, ¿no? Del ser vivo, como digo, desde los más simples hasta los más complejos, sin ese centro de indeterminación no habría percepción, no se aislaría una imagen con respecto del todo, del resto de las imágenes. Entonces esa sería como la diferencia, y esa era la inquietud que de hecho yo creo que manifesté en un momento, de que entonces si hay una identidad, una relación de identidad entre materia e imagen, pues ¿cuál sería lo que diferenciaría un cerebro que a su vez es una imagen o una conciencia o un sujeto, si al final todos son imágenes, ¿no? Entonces la respuesta está del lado de lo que es expresión de la vida, porque en sentido metafísico la vida es la inserción de la libertad en medio de la necesidad. O sea, para Bergson, materia y vida son dos tendencias antagónicas, ¿no? Digamos que la vida, para triunfar en la Tierra, pues en el universo, diría yo, tuvo que, eso lo explica en la evolución creadora, tuvo que imitar los movimientos de la materia, familiarizarse con ella, simpatizar con ella, esa es la expresión que él usa. Es por ese tipo de literatura, de expresión que le otorgaron el Nobel también, porque pareciera que fuera literatura. Es familiarizándose con esa materia a través de millones y millones de años, de imitar sus movimientos, de simpatizar con ella, que luego la arrastró hacia ese movimiento de diferenciación, ¿no? De distanciarse de esa materia hasta casi que oponerse a ella, ¿no? Casi que oponerse a esa materia a través de lo que él llama la intuición, porque en el ser humano lo que percibe el lado material de las cosas es la inteligencia, ¿no? Entonces la inteligencia es como una exteriorización de la vida con relación a sí misma y solo ve la materia, mientras que la intuición capta lo vital en las cosas y se alejaría de esta materia concebida como inercia, ¿no? Entonces esa sería como la distinción más fundamental está entre materia y vida, ¿no? En Bergson, es lo que podría decir por ahora. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Jorge, entonces, digamos, a mí me queda como, me sigue la pregunta en términos del concepto de imagen, ¿no? Parece ser que es más una metáfora, pero ahora cuando lo escuché, parece que no, porque usted en la descripción que acaba de hacer da cuenta de un proceso como de producción de la imagen en el cerebro o en el psiquismo, o no sé, digamos que se entiende propiamente por imagen, porque cuando a mí me hablan de imagen, yo de algún modo, uno piensa en Aristóteles precisamente en ese proceso que a partir de la sensibilidad hace una representación de lo visto y que tiene cierta semejanza con el objeto que la ocasionó en una suerte de realismo o una concepción figurativa de la imagen, pero en la primera parte de la presentación la imagen tenía como una concepción metafísica, como si las cosas estuvieran constituidas por imágenes. ¿Qué sería más o menos? Sí, de hecho, Nicolás Corniver, que me baso mucho en él pues para la última parte del texto, él referencia a Aristóteles para demostrar esa necesidad de la imagen como exterioridad. O sea, sin una relación a la exterioridad o sin la presuposición de una exterioridad, que es lo único que o que es una de las cosas que nos da la imagen,
no habría la posibilidad, como lo digo en el texto, de una lógica mínima de la existencia. O sea, se requiere de esa presuposición de la imagen como relación a la exterioridad para que mínimamente pues haya algo, ¿no? De hecho, haya acción, ¿no? Haya movimiento, porque al final, pues en Bergson la realidad es movimiento, ¿no? Al final hay una relación de identidad entre materia, imagen y movimiento, y luz también, como vimos allí. Pero yo siempre hago la salvedad, pues por mi formación acá en Univalle, de que no es solo la luz o no es la imagen en sentido visual, como decía Aristóteles, sino que es la imagen como vibración también. O sea, por ejemplo, un ciego ve con la punta de su bastón, ¿no? O sea, él ve a través de la vibración, entonces es en un sentido amplio, ¿no? No es en un sentido, el sentido griego de teorein, ¿no? De la contemplación, o sea, es la imagen más en sentido más amplio. Y la explicación última es el sentido metafísico que le da Bergson a la materia y por lo tanto a la imagen, y es que es el reino de la necesidad. O sea, sin materia para Bergson y por lo tanto sin imagen, pues no habría un carácter necesario o no habría lo que él llama también ley de naturaleza, ¿no? Y frente a esa necesidad de la materia, pues viene la vida a aportar su libertad, porque ese es el correlato metafísico de la vida como libertad. Entonces, en el fondo es una lógica inmanente, diría yo, entre necesidad y libertad, y a partir de eso también se han hecho muchos estudios relacionando a Bergson con Spinoza, ¿no? La libre necesidad, que no excluye la materia. En estos filósofos hay una especie de materialismo también, o sea, porque históricamente pues la materia, sobre todo en filosofía, pues se tiende a reducirla mucho, entonces se trata como de integrar todo eso y pensar un monismo, una univocidad del ser, un monismo, más que un dualismo o una realidad fragmentada, por decirlo así. Pero pues con la vida todo tiende a complejizarse, ¿no? O sea, de todas maneras, para filosofar pues se requiere distinguir, dividir las cosas, entonces uno dice vida, materia, materia, espíritu, pero en realidad pues todo está pues integrado, digamos. Hay un monismo en Bergson, aunque eso sigue pues en discusión, ¿no? Eso no está cerrado, si hay un pluralismo o un monismo en Bergson, sobre todo con su noción de duración, ¿no? Que es su concepción particular y original del tiempo, y cuyo tema no toqué acá, ¿no? Ese lado lo dejé en suspenso, digamos, porque pues casi siempre lo que más interesa de Bergson es su noción de duración, su concepción del tiempo, de la conciencia, de la memoria, de que, por ejemplo, por dar un dato nomás, hubo efectivamente una discusión entre Bergson y Einstein, ¿no? A propósito del tiempo. Einstein, a propósito a nivel pues científico, y Bergson a nivel filosófico, y pues sabemos que históricamente la versión de Einstein pues la que cobró más fuerza, pero esa discusión, ese diálogo entre ellos fue real, digamos, existió, se dio, salió un libro de ahí que se llama Duración y Simultaneidad, para los que les interesen esos temas. Pero bueno, esos de pronto son temas ya para otras ocasiones, de pronto la noción de duración y demás. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy Muchas amable, gracias gracias a por todos. su presentación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Sí, el profesor.